Dios, eres más que capaz. Dios, contigo todo es posible. Y Dios, oro para que reconozcamos eso, que lo veamos, que se filtre hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Porque Dios, cuando tocamos fondo, vemos el problema al frente de nosotros o pasamos tiempos duros, es bien fácil olvidar que tú eres más grande. Eres más grande. Y contigo, por delante de mí, Dios, todo es posible. Dios, te agradecemos por eso. Dios, oro para que nos recuerdes eso esta semana mientras hacemos lo que nos has llamado a hacer. Y es en el nombre de Jesús, oro, amén. Amén. Sí, pueden tomar asiento. Hola, Grace Family Church. Si no nos conocemos, soy Hal Mayer, soy uno de los pastores de enseñanza en Grace. Les doy la bienvenida a todos, a los que ven en línea y en nuestros 8 campus, mientras concluimos nuestra serie Sistema Fuerte. Y tengo noticias realmente malas. ¿Están listos para esto? Hoy no vamos a hablar de dinero. No se vayan. No se vayan, no se vayan. Lo sé, es difícil. Sé que es una de esas cosas. Ustedes, como yo, entendemos que Jesús habló más sobre el dinero y las posesiones que sobre el cielo o el infierno combinados. Pero no vamos a continuar con eso esta semana. De hecho, vamos a entrar de nuevo en el libro de Nehemías. Si se perdieron la primera semana, hablamos de Nehemías. Les daré un pequeño resumen porque lo que había sucedido era esto. Nehemías era un israelita. Su pueblo estaba en el exilio. Estaban bajo el dominio persa. Nehemías era el copero del rey, lo que significa que probaba todo el vino y toda la comida para asegurarse de que no envenenaran al rey. De la nada aparece su hermano y le cuenta lo mal que están las cosas en Jerusalén, que los muros están caídos, que las puertas están quemadas, y eso le destroza el corazón. Dios impacta su corazón y por eso él dedica 4 meses a orar, ayunar y planificar, esperando el momento oportuno para que algo ocurriera, para que Dios actuara y él pudiera hacer algo al respecto. Un día está frente al rey Artajerjes, quien lo ve triste y le pregunta: ¿por qué estás triste? Responde: porque mi ciudad está en ruinas. Y el rey dice: ¿qué necesitas? Nehemías es audaz, pidió 12 años de tiempo libre pagado, pidió todos los recursos necesarios para la reconstrucción, pidió al rey que cambie su política exterior. Además, pidió recursos para construir su casa. Es audaz. El rey se lo concede y él vuelve a Jerusalén. La gente lo apoya, pero de inmediato surgen opositores. Hay un hombre llamado Sanbalat, otro llamado Tobías y Gesem, todos ellos en contra. Cada uno de ellos cuenta con sus propias tropas. Todos están enojados e intentan detener a Nehemías porque si construye el muro, pierden el control de los israelitas. Entonces inician la construcción del muro. Se relata que estaban tan temerosos de un ataque externo que edificaban con una mano mientras sostenían una espada con la otra. Hubo influencia externa continua, gente tratando de detener a Nehemías. Algunos calumniaron a Nehemías para evitarlo, pero por la gracia de Dios construyeron el muro en 52 días. Algo que no se pudo hacer en 141 años, se hizo en 52 días, lo cual nos recuerda que lo que es imposible para el hombre es absolutamente posible con Dios. Podemos ver esa historia, ver el muro y decir: lo hizo, construyó el muro, está hecho. Y perder de vista que el punto de la historia no es el muro. El punto de toda la historia no es la reconstrucción del muro. El punto es este: el muro fue solo lo necesario para que el pueblo de Dios pudiera volver a Dios, para que el pueblo de Dios pudiera regresar a Él, volver a la ciudad, adorar en el templo y reconectarse con Él. Y en los capítulos 8 y 9 vemos eso. Vemos al pueblo regresar a Dios, regresar a la ciudad, y lo que hacen es volver a los fundamentos esenciales. Y lo básico es simplemente esto: abren la palabra de Dios. Abren la palabra de Dios. Y de lo que estamos hablando hoy es esto: la preparación para el avivamiento. Oímos esa palabra a menudo, pero el avivamiento es esto: una renovación. Renovación de corazones y mentes, de familias y comunidades. Es renovación de iglesias y naciones. Y lo que vemos que ellos hacen aquí hoy es la preparación para eso. Es el trabajo de base para el avivamiento. Es el comienzo del avivamiento. No es el avivamiento, pero es lo que debemos hacer si queremos uno en nuestras vidas. Porque antes de que el avivamiento suceda, Dios se mueve en nosotros. Antes del avivamiento nacional, Dios se mueve en la persona, en nuestros corazones.
Comienza yendo a la palabra de Dios. Empezaremos en Nehemías 8. Si tienen sus Biblias, vayan allí. También está en la aplicación y en la pantalla. En Nehemías 8, versículo 1 dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. La ley de Moisés son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y noten esto, no es Esdras quien dice: oigan, voy a enseñar de la palabra de Dios, necesitan presentarse. Fue la gente la que buscó a Esdras y le dijo: necesitamos que hagas esto. Quieren oír a Dios, quieren escuchar su palabra. Sigue diciendo: entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. El calendario judío es distinto. El primer día del séptimo mes se conoce como Tishrei, marca su año nuevo. Tal vez conozcan la festividad de Rosh Hashanah. Quizás no sepan cuándo fue, pero tuvieron día libre escolar por eso. Rosh Hashanah marca el inicio del año nuevo. Así que lo que están expresando es: queremos que este año sea diferente. ¿No es así? Quizás Esdras diga: leeré de la palabra de Dios, y la serie es Año Nuevo, Nuevo Tú, no sé. Pero los une, leen la palabra de Dios y dice esto: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice que fue de mañana a mediodía. Tengo una pregunta: ¿cuánto sería un sermón largo para ustedes? Nadie responde, solo ríen, piensan que es trampa. No, en serio, díganme. 3 horas, 4. Vaya, ustedes son más de lo que imaginaba. El hombre enseñó durante 6 horas y ellos permanecían de pie. Sí, quizás deberíamos probar eso. No, solo estoy bromeando. 6 horas, está enseñando durante 6 horas y dice que estaban atentos y de pie. Es como, ¿por qué están tan concentrados? ¿Por qué están dispuestos a escuchar la palabra de Dios por 6 horas seguidas? Es porque es la primera vez que la oyen predicada, la primera vez que la leen en 141 años. No la habían escuchado, generaciones enteras no la habían oído, solo tenían lo transmitido. Seguro muchos piensan: esto es lo que oí, pero ahora que la lee de verdad me doy cuenta de que estaba equivocado. Están escuchando la palabra de Dios por primera vez. Imaginen generaciones pasando sin que se abra. Saben, lo interesante es que vemos eso hoy en día. La generación Z es la primera generación en la que vemos que no solo sus padres no eran muy religiosos, sino tampoco sus abuelos. Y lo interesante es esto: uno pensaría que se alejarían de Dios, pero la generación Z es la que más anhela la Biblia. Compran Biblias más que cualquier otra generación ahora y están en el momento. Son como los israelitas y dicen: solo quiero saber qué dice realmente. Estoy harto de escuchar lo que otros dicen que dice. Lo que dice YouTube. Quiero averiguar qué dice realmente. Recuerdo que cuando era niño tenía amigos que no frecuentaban la iglesia, pero aún así había una parte de su vida en la que se declaraban cristianos. Recuerdo ir a casa de mi mejor amigo y sentarme en su mesa de centro. Tenía la Biblia de mesa de centro. ¿Saben a qué me refiero? Algunos no tienen idea de lo que hablo. Es una Biblia del tamaño de la mesa de centro. Y usualmente tiene una pulgada de polvo encima. Muestra cuánto se ha usado. Ellos nunca iban a la iglesia si tenían Biblia. Es la generación después, ni siquiera la han visto, no saben qué es ni qué dice y por eso intentan entenderla. Luego sigue diciendo esto, que los líderes iban a través de las multitudes y reunían a la gente en grupos más pequeños y les ayudaban a entender lo que se había dicho. Y leo esto y pienso: vaya, sería una gran idea, ¿verdad? Porque es difícil el domingo y el sábado por la noche. Es difícil después del servicio responder todas tus preguntas. Hay mucha gente. ¿No sería increíble si como iglesia decidiéramos reunirnos en grupos más pequeños durante la semana para hablar de la Biblia y entenderla más? Y luego, esto suena loco, y luego tendríamos grupos para hombres y mujeres y parejas. Aquellos que buscan la libertad y aquellos que quizás están en adicción. Podrían ir a recuperación y luego tendríamos para los niños y estudiantes. Es una locura pensar que eso pasaría. Para los nuevos estoy siendo faceto. Tenemos eso. Y lo necesitamos en nuestras vidas. Porque no podemos entender la palabra de Dios totalmente solos. Necesitamos a otros para discutirlo. Necesitamos ayuda de otros. Necesitamos que otros digan: así lo apliqué a mi vida. Así puedes aplicarlo tú. Pero quiero que entendamos esto. Este es el punto base. Cada avivamiento que vemos, incluso en América,
Tuvimos el gran avivamiento, tuvimos el avivamiento de Azusa Street, tuvimos el movimiento de Jesús. Cada uno de esos avivamientos comienza con esta idea simple. Es lo que necesitamos hacer hoy, es volver a la palabra de Dios. Es un regreso a la palabra de Dios. Y no solo volvieron a la palabra de Dios, la anhelaron, la querían. He estado en viajes misioneros donde vamos a la iglesia y la gente viaja horas para asistir al servicio y esperan que el servicio dure más porque viajaron horas para llegar. Y la razón que quieren estar allí es porque es la única vez que escuchan la palabra de Dios. Porque no tienen Biblia propia, pero tenemos la capacidad de leerla nosotros mismos. Tenemos la capacidad de verla y a menudo creo que nos volvemos perezosos en que podemos venir el fin de semana y oír un mensaje. Podemos abrir YouTube o Spotify y escuchar mensajes sobre mensajes y dejar que un pastor nos diga lo que significa el pasaje, pero necesitamos abrirla por nuestra cuenta. Y sé que dicen, es difícil de entender. Esta es la parte loca de la Biblia. Cuando se abre la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obra en ti. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. Es el único libro que al leerlo te da la capacidad de que el autor te ayude a comprenderlo. Puede que no entiendas todas las cosas históricas y los matices, pero el Espíritu Santo te ayudará a entender lo que significa en tu vida. Iglesia, la Biblia está activa. Está activa. Penetra los corazones, renueva las mentes, guía nuestras decisiones, nos da ánimo, nos edifica y puede darnos alegría. Están experimentando esto por primera vez en 141 años. No imagino lo que pasan porque empiezan desde el inicio. Descubren el plan original de Dios y cómo quería las cosas. Y ven el pecado. Ven el pecado de sus ancestros arruinarlo todo. Luego llegan a las leyes, los 10 mandamientos, pero puede que no sepan esto. Hay 613 leyes en la Biblia. Lo experimentarás al leer la Biblia y llegar a Levítico. 613 leyes, como a las 200 todos dicen, ya hice muchas. Lo leen y se dan cuenta, esto es cuanto Dios nos ama, así es como nos sacó de la esclavitud. Así es como nos liberó, esto es lo que quiere que hagamos, pero nuestros antepasados lo entendieron mal y nosotros seguimos entendiéndolo mal hoy. Lo que sucede en ese momento es que tienen una gran convicción, dice que comienzan a lamentarse. Se lamentan. Malinterpretamos la convicción. Convicción y condenación son muy diferentes. La convicción es de Dios. La convicción señala un área específica de nuestras vidas y nos dice esto: esta área no está bien, pero te ayudaré a cambiarlo. La convicción lleva al cambio y al crecimiento. La condenación es del enemigo. La condenación dice no solo que pecaste, sino que tú eres ese pecado. Y así nos quedamos quietos. Sienten convicción y están lamentando su pecado. Iglesia, debemos lamentar nuestro pecado. Esto es a lo que me refiero. No digo que te sientes en un rincón y pensar en lo que has hecho o sentirte mal o solo llorar. Lamentar nuestro pecado bíblicamente es pensar cómo nos ha afectado a nosotros y a otros. Pensar en cómo la destrucción de mi pecado ha afectado mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi compañero, la vida de mi amigo, todos los que me rodean. Necesitamos lamentar nuestro pecado porque somos menos propensos a repetirlo si vemos lo destructivo que es. Dice que están haciendo luto por su pecado. Lo interesante es esto. Creo que a veces pensamos, bueno, ¿cuánto tiempo debo hacerlo? Bueno, un par de horas después el sacerdote se acercó y les dijo, amigos, dejemos de hacer luto. Dice, hoy es un día santo. Dice, necesitamos dejar de entristecernos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A veces nos preguntamos, ¿cuánto afligirnos o lamentar nuestro pecado? Bueno, cuando nuestro lamento eclipse la misericordia de Dios, está mal. Si nos enfocamos en fallas y olvidamos el perdón, está mal. Dios quiere que lamentemos, pero también que veamos que Él está al otro lado de eso. Hicieron eso. El día 1 leyeron 6 horas. Se dividieron en grupos, fueron a entenderlo más, se lamentaron. El día 2 regresan por más. Y esto es lo increíble que sucede. Comienzan a leer y se dan cuenta de que hay un festival que no han celebrado en mucho tiempo y dicen, vamos a celebrarlo ahora. Y el festival que decidieron celebrar se llama la Fiesta de los Pabellones y es para recordar cómo Dios los sacó de Egipto y los cuidó en el desierto. La forma que celebraron fue que dejaron sus casas, montaron tiendas en el área principal y vivieron ahí durante 7 días. ¿Se imaginan si eso pasara hoy? Solo imagina como si tu pareja estuviera en algún servicio de la iglesia y regresa a casa. Oye, cariño. Llego a casa y digo, Crisi, leímos la Biblia.
y hay un festival que necesitamos celebrar. Ella dice, genial, necesitamos reservar la próxima semana. ¿Y dónde está esa tienda de Walmart que teníamos? Vamos a vivir en ella la próxima semana. Mi esposa me recordaría que somos familia de interior. Algunos son familias que acampan, eso es genial, somos de interior. Una vez ella dijo que quería acampar, le dije, describe ese campamento. Describió tiendas grandes con aire acondicionado. Le dije, eso es un hotel. Están decidiendo en este momento que necesitamos celebrar este festival y realmente la razón detrás de esto es recordar. En Nehemías 8, 17 y 18 los vemos hacerlo. Dice, toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Ahora, Yeshua también es otra palabra para Josué, quien fue el predecesor de Moisés. Habían pasado unos 1000 años desde la última vez que lo celebraron. Dice, Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. No solo oyen la palabra de Dios, sino que la están practicando. Además, lo que están haciendo es, se están recordando el poder de Dios. Se están recordando la provisión de Dios. Se están recordando el hecho de que estaban en el desierto y Dios les proveía a diario. Si queremos una fe que pueda restaurar vidas, que pueda restaurar matrimonios, restaurar nuestra familia, que pueda traer sanidad y plenitud, todo comienza recordando lo que Dios ha hecho. Eso crea esa fe. Lo que necesitamos hacer, lo que ellos hicieron, es esto: recordar al Dios que nos sostuvo. Al Dios que nos sostuvo. Sé que no lo vemos así a menudo. Dios nos sustenta, sí, nos ha librado, nos ha asistido, perdonado, nos ha cuidado, nos ha amado, ha obrado milagros en nuestras existencias, nos ha sostenido. A menudo lo que tiende a pasar es que cuando fallamos en mirar atrás, fallamos en entender lo que puede hacer. Los judíos tienen como 7 festivales y fiestas cada año y cada una hace una de 2 cosas. Les recuerda lo que Dios hizo y su poder, o los llevan a un tiempo de arrepentimiento por lo que habían hecho. ¿Y por qué es importante? Porque cuando el problema está enfrente es difícil ver a Dios. Cuando el problema se nos presenta y parece inmenso, solemos olvidar la magnitud de nuestro Dios. Y creo esto de verdad, debemos incorporar esto más en nuestras vidas. Esto me impactó mucho. Tenemos Pascua y Navidad, pero creo que deberíamos incluir otros días que quizás son personales para nosotros. Mi esposa aún no lo sabe, pero planeo que el día en que mis hijos y yo recibamos el bautismo, celebraremos esas fechas conmemorativas. Porque si vamos a celebrar los cumpleaños con gran entusiasmo, ¿no deberíamos celebrar con gran entusiasmo el día en que Dios nos dio un nuevo nacimiento? Hacemos esto para recordárnoslo. Por eso debemos tener diarios de oración. Si no escribimos por lo que oramos y Dios lo cumple, olvidamos que Él está respondiendo. Y a menudo vemos lo que pasa ahora y olvidamos lo que ya hizo. Me encanta usar el ejemplo de los niños porque los niños responden como nosotros, pero sin filtros. Lo hacen, así que lo ves claramente. Los niños hacen esto, ¿verdad? Has tenido un día muy divertido con tu hijo. Un día increíble, les compraste muchas cosas, se divirtieron mucho, te dijeron que te amaban, dijeron que eras el mejor padre del mundo y al final del día, cuando les dices que deben irse a casa o a dormir, empiezan a llorar y te dicen que te odian. O exclamarán, ¿acaso no nos amas? Es hora de acostarse. Compartí esto con jóvenes adultos y una pareja joven dijo, no puede ser tan malo. Recordé que los mejores padres son los que aún no tienen hijos. Entonces decidieron, en ese momento teníamos 2 niños en acogida, tomaron a 2 de nuestros hijos, a nuestro hijo mayor y a uno de los niños en acogida y los llevaron a Universal. Pensé, genial. Se los llevaron, se divertían. Uno de los niños dijo, ojalá fueras mi papá. Y yo dije, sí, puedes quedártelos. Se lo están pasando muy bien en Universal, un rato estupendo en Universal. Y luego deciden irse y pierden la cabeza por completo. Fue genial. Están en el auto, no les miento, y los niños están gritando. Están enojados. Todo esto pasa y nos hacen una videollamada. Y dicen, ¿qué hacemos? Digo, no sé, ustedes son los buenos padres. Pero vamos. ¿Cuántas veces surge un problema y decimos, Dios, ¿acaso me amas? ¿Con qué frecuencia caemos en esas situaciones? Si no recordamos nuestra fe, no nos seguirá. Dios quiere que recordemos. Si no recordamos lo que ha hecho, no confiaremos en que haga lo que solo Él puede hacer.
Lo diré así, la amnesia espiritual siempre lleva a la duda espiritual. La amnesia espiritual siempre lleva a la duda espiritual. No haremos lo que Dios quiere si no recordamos lo que ha hecho. Abrieron la palabra de Dios, hablaron de ella, lamentaron su pecado, recordaron el poder y el amor de Dios, y el siguiente paso fue la confesión y el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene dos partes. La primera es confesar, la segunda es cambiar de dirección. Pero vemos que inician la primera parte con la confesión en el capítulo 9, versículo 1. Dice, el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Así fue como confesaron, lo tomaron muy en serio. Dice, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Verán en el Antiguo y Nuevo Testamento que confiesan no solo sus pecados, sino los de sus padres. La razón es simple, el pecado es generacional, no es así, pero no tiene por qué serlo. Pero si no logramos reconocer el pecado de nuestro pasado, fallaremos, siempre lo repetiremos. Hasta que reconozcamos por lo que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos, hasta que digamos, esto no va a ser lo que somos, no lo repetiremos. Confiesan, dice, puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Ven, la única forma de empezar una renovación en el corazón es quitar lo que lo está envenenando. Eso hace la confesión. Confiesa el pecado. Y luego pasamos a arrepentirnos, a alejarnos. Nuestro siguiente paso, si queremos prepararnos para lo que Dios hace, si queremos avivamiento en nuestras vidas y en otros, debemos arrepentirnos de lo que nos apartó. Eso hace el pecado, te aparta, te quita la vista de Dios y la pone en otra cosa. El problema es, cuando nos confrontan con el pecado, respondemos mal casi siempre. Tenemos una opción de cómo responder cuando alguien nos muestra nuestro pecado. Muchas veces lo hacemos mal, muchas veces cuando nos confrontan con el pecado solo lo negamos. No lo hice o no quise hacerlo, no es un problema. O tal vez esto nos escondemos de ello. Adán y Eva hicieron eso. Mantener nuestro pecado en la oscuridad siempre conduce a la ansiedad y estrés. O podemos hacer lo que vemos hoy en día, podemos celebrarlo. Cometemos el pecado, lo disfrutamos, no queremos cambiar, buscamos a alguien en redes sociales que lo haga y nos unimos. Por eso las redes sociales en griego significa demoníaco. ¿Las redes sociales son griegas? Sí. O ponemos excusas. Fue una locura, me encanta. Digo, sí, estoy enojado, pero está bien, soy irlandés. Todos los enojados que conozco es por herencia. Dicen, está bien, soy alemán. Una señora dijo, soy una latina picante. Le dije, no, estás enojada. O lo diagnosticamos, nos gusta hacer eso ahora. Me hice un test de personalidad, así soy. No es pecado. O culpamos al mensajero. Me hiciste sentir mal, es tu culpa. O admitimos la falta, aceptar la culpa y pedir perdón. La gente dice, no es toda mi culpa. O solo reacciono al pecado de otro. Mira, Dios no da medio crédito por el pecado. Solo da perdón completo. No es quien tiene la culpa. Somos llamados a pedir perdón, a confesar, y Dios nos perdona siempre. En el capítulo 9 vemos la oración más larga registrada en la Biblia. Es una oración de confesión, pero no empieza confesando, empieza con adoración y reflexión. Comienza declarando a Dios quién es Él y recordándose a sí mismos el carácter de Dios. Una de las cosas más grandes es que al pasar tiempo con Dios en oración conocemos más de Él. Entendemos su carácter. La razón que necesitamos entender su carácter porque al saber quién es, corremos a Él, no lejos de Él. Por eso es tan crucial que dediquemos tiempo a la oración, no solo cuando necesitamos algo o cuando hemos cometido un error, no solo cuando todo se desmorona. Escuché a un pastor decirlo así: si solo oras cuando tienes problemas, estás en problemas. Creo que la madurez en la oración es elegir orar no solo por lo que Dios me puede dar, no solo por lo que me puede perdonar, sino para conocerlo a Él. Creo que es lo mismo en la madurez que pasamos en la vida. Porque al empezar todos somos como bebés. ¿Y cuál es nuestra forma de comunicarnos? Lloramos, gritamos, chillamos hasta conseguir lo que queremos y es bueno superarlo. Tienes niños pequeños y ¿qué hacen? Dicen, quiero, dame eso. Luego maduran, tienes adolescentes y solo te manipulan para conseguir lo que quieren.
pero luego uno crece. Te das cuenta de que al crecer, tus padres ya no tienen necesariamente lo que necesitas. Ya no dependes de ellos. Entonces, tu comunicación ya no se centra en lo que necesito de ti, sino en solo quiero conocerte. Esa es la madurez cristiana. Es pasar tiempo con Dios porque solo quiero conocerlo. El problema es que muchos de nosotros aún estamos en la fase de llorar. La única vez que hablamos con Dios, gritamos, chillamos. Y la razón es que no entendemos quién es Él. Ellos dedican este tiempo, hablan con Dios, confiesan sus pecados y les diré algo al respecto. Nehemías no termina bien. Lo sé, es un fastidio. Pero no es así, porque hicieron lo que mencioné, confesaron sus pecados, incluso lo escribieron, pero no se arrepintieron. Lo que hicieron fue genial, hicieron un pacto con Dios. En el versículo 38 dice, a causa de todo esto, hacemos un pacto fiel por escrito. En el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Escribieron todo lo que harían, todo lo que cambiarían. Hicieron lo correcto, pero no lo hicieron. No podemos solo confesar lo malo al salir de esto, debemos movernos en otra dirección. Es importante hacer lo que ellos fallaron, centrar nuestras vidas en lo que permanece. Es preguntarse, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer? Si estoy en el pecado, ¿necesito rendición de cuentas? ¿Qué debo incorporar? ¿Qué hábito debo parar? ¿Con quién debo dejar de juntarme? ¿Qué nueva dirección necesito tomar? Una buena pregunta es, ¿qué dirección tomo y quién es mi brújula? Cuando Jesús habla, nuestro trabajo es movernos. Cuando pasamos tiempo en confesión, en la palabra de Dios, escuchamos a Dios a un nivel más alto. Escuchamos al Espíritu Santo hablar. El problema es cuando Él nos habla, es nuestro trabajo movernos. Es nuestro trabajo responder. Cuando nos habla y nos dice, deja de hacer eso, haz esto, nuestro trabajo es movernos en esa dirección y avanzar. Creo que muy a menudo nos conformamos con la confesión, nos conformamos con la parte religiosa, pero cuando se trata de la acción, no la hacemos. Creo que la guerra espiritual es muy similar a la guerra en esto. En la guerra tienes la guerra aérea y la guerra terrestre. En la guerra aérea entran y bombardean todos los lugares estratégicos, bombardean los depósitos de armas y el lugar donde tienen más tropas y todo ese tipo de cosas. Pero si entra la guerra aérea y bombardeas todo, pero no envías tropas, ¿ganas la guerra? No, ¿verdad? Porque no tomas terreno. Cuando oramos, cuando estamos en la palabra, en grupos, escuchando buena enseñanza, permitiendo a Dios renovar mente y corazón, esa es la guerra aérea. Volamos las fortalezas de Satanás. Estamos afectando lo que Él no espera. Pero si no nos movemos cuando Él nos lo pide, nada cambia. Perdemos la guerra. La preparación solo sirve si actuamos conforme a su fin. Nos preparamos para el avivamiento, pero se moverán cuando Dios lo pida. No solo oro por mi familia, también debo amarla. No solo oro por mis vecinos, debo servirlos. No puedo solo orar por mi comunidad, debo involucrarme en ella. No puedo solo orar por mi nación, debo tomar acción. Llega un momento en nuestra vida cuando Dios habla, tenemos que decidir, ¿volvemos a la comodidad o hacemos lo que Jesús pidió? Lo digo porque vemos esto en los jóvenes. Está sucediendo, aunque no lo hayan visto. En los campus universitarios de los Estados Unidos, se unen para abrir la palabra de Dios, para adorar y arrepentirse de pecados. Y vemos que están volviendo a Dios. Hay un avivamiento ocurriendo. Y tenemos que elegir si seremos parte de eso. Chicos, algo maravilloso de la Biblia, algo que me encanta de ella, es que es real. Incluye lo bueno y lo malo. Como dije, en Nehemías fallaron al final. Y nos recuerda que no somos perfectos. ¿Qué salió mal? Decidieron establecer alianzas con naciones foráneas que no tenían fe en Dios. Siguieron contrayendo matrimonio con gente que no creía en Dios. Dejaron de proveer para el templo y para los sacerdotes. Rompió el día de reposo por ganancias. Los líderes y los sacerdotes fallaron una y otra vez. Y lo que nos damos cuenta en ese momento es simplemente esto. Lo externo no sirvió. Necesitaban un corazón cambiado. Y el único que podía traer eso era Jesús. Y Él no estaba aún. La gente no necesitaba un líder mejor, necesitaba un salvador. Nehemías reconstruye muros, pero Jesús reconstruye corazones.
Nehemías construye una ciudad, pero Jesús construye gente. Nehemías restauró la adoración, Jesús restaura nuestras almas. Nehemías impuso la ley, Jesús la cumplió y nos dio el Espíritu Santo para entenderla y vivirla. Todo comienza con una relación con Dios que empieza con Jesús. Se trata de Jesús, todo se trata de Jesús, porque lo que vemos en Nehemías es el cuento final de los israelitas. Es el último tramo, no lograron hacer lo que Dios deseaba. Así que en lugar de solo intentarlo otra vez, Él decide: no los dejaré en su estado actual, enviaré un Salvador. Y 400 años después, Jesús aparece. Vivió una vida perfecta. Murió en la cruz por nuestros pecados como el sacrificio perfecto y resucitó 3 días después para vencer el pecado y la muerte. Simplemente dice: confiesa tus pecados, cree en mí, sígueme y pasarás la eternidad conmigo. Quizás hoy para algunos, quizás tu paso hoy es simplemente dar ese primer paso, iniciar esa relación con Dios, creer en lo que Jesús hizo y confesar pecados. Voy a decir una oración en voz alta que pueden repetir en silencio donde están. Si podemos, inclinemos la cabeza y cerremos los ojos. Querido Dios, sé que he pecado. Por favor, perdóname. Creo en tu Hijo Jesús, que vivió, que murió y que resucitó. Hoy entrego mi vida a ti. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, es la mejor decisión que tomarás. Y esto es lo que te voy a pedir. En un momento tendremos tiempo de reflexión. Y mientras la congregación reflexiona, les voy a pedir que hagan esto en su asiento cuando entraron. Tienen esta tarjeta que dice: Dios tiene el control. Me encantaría que la llenen al final, cuando el equipo de oración esté arriba. Me gustaría que se la den para que les den una Biblia y oren por ustedes y para ayudarles con los siguientes pasos. Pero para los que ya entregamos nuestra vida a Cristo, necesito que entiendan esto. El avivamiento empieza cuando el pueblo de Dios prepara su corazón y se alinea con Él. Entendiendo eso, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es el trabajo base que debes hacer hoy? No quiero que se vayan sin empezar ese trabajo, sin empezar ese proceso. Quizás te das cuenta: no he abierto la palabra de Dios en mucho tiempo. Quizás no he orado, no he pasado tiempo con Él. O quizás hay cosas en tu corazón que no has confesado porque has estado haciendo excusas. Quizás hay personas que necesitas traer a tu vida. Quizás hay algo que necesitas recentrar. Pero lo que quiero que hagas en este momento mientras la banda toca es simplemente esto. Es quedarte sentado, pasar tiempo con Dios y preguntarle qué necesitas hacer después. ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Qué paso es el que necesitas dar para empezar a poner esa base para el avivamiento en tu vida? Que puede llevar al avivamiento en la gente a tu alrededor, tu familia, tu trabajo y tu ciudad. Oremos.